Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el artículo tercero constitucional, uno de los fundamentos más importantes para comprender el derecho a la educación en México. Este artículo es la base normativa de muchos temas que aparecen en los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque establece principios, fines, criterios, responsabilidades del Estado, derechos de las maestras y los maestros, mejora continua, inclusión, equidad y organización general del sistema educativo nacional. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el contenido de una manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta de examen. El artículo tercero constitucional no debe estudiarse como un texto aislado o únicamente jurídico, debe entenderse como el punto de partida que orienta la educación en México. A partir de este artículo se desprenden leyes, planes, programas, criterios, lineamientos y políticas educativas. Por eso, cuando estudiamos documentos como la Ley General de Educación, el Plan de Estudio 2022, los programas sintéticos, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva o los procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En el fondo estamos revisando temas que tienen relación directa con lo que establece el artículo tercero. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UNCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del artículo tercero constitucional. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran derecho a la educación, rectoría del Estado, educación inicial, educación básica, educación media superior, educación superior, obligatoriedad, universalidad, inclusión, educación pública, gratuidad, laicidad, dignidad humana, derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, mejora continua, interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, maestras y maestros como agentes fundamentales, formación docente, sistema para la carrera de las maestras y los maestros, planes y programas de estudio, perspectiva de género, orientación integral, equidad, interculturalidad, excelencia y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Estas palabras son importantes porque el artículo tercero organiza varias ideas que suelen aparecer en el examen. Primero, reconoce que toda persona tiene derecho a la educación. Después, establece qué educación debe impartir y garantizar el Estado. También define las características de la educación impartida por el Estado: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Además, señala que la educación debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, las preguntas no van a pedir únicamente repetir una frase del artículo, sino reconocer qué principio constitucional se aplica en una situación educativa concreta. Por ejemplo, pueden preguntarte qué implica la Rectoría del Estado, cómo se relaciona la inclusión con los ajustes razonables, qué significa la excelencia, cuál es el papel de maestras y maestros o qué criterios deben orientar la educación. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizarlo de forma mecánica. Es mejor comprender su lógica general. ¿Qué derecho reconoce? ¿Qué obligaciones establece para el Estado? ¿Qué características debe tener la educación? ¿Qué criterios la orientan? ¿Cómo se reconoce la labor docente? ¿Qué papel tiene la mejora continua? ¿Y cómo se vincula con otros documentos del sistema educativo mexicano? El artículo tercero constitucional es una base indispensable para el examen porque funciona como raíz de muchos temas normativos.
Si comprendes este artículo, podrás entender mejor la Ley General de Educación, la nueva escuela mexicana, la educación inclusiva, la evaluación formativa, la mejora continua, la autonomía profesional docente y la organización de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del artículo tercero constitucional, revisando sus puntos más importantes y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del artículo tercero constitucional. Este documento debe estudiarse como la base del derecho a la educación en México. En él se establecen los principios que orientan al sistema educativo nacional, las obligaciones del Estado, las características de la educación, los criterios que debe seguir, el reconocimiento a maestras y maestros, la mejora continua y los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Toda persona tiene derecho a la educación. La primera idea que debemos tener clara es que el artículo tercero inicia con una afirmación fundamental. Toda persona tiene derecho a la educación. Esta frase es la base de todo el sistema educativo mexicano porque coloca la educación como un derecho humano, no como un beneficio opcional ni como un servicio condicionado. El Estado, integrado por la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, debe impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Además, el artículo precisa que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y que la educación básica y media superior son obligatorias. También reconoce que la educación inicial es un derecho de la niñez y que corresponde al Estado concientizar sobre su importancia. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por el fundamento del derecho a la educación, la respuesta se relaciona directamente con el artículo tercero constitucional si menciona educación inicial. Recuerda que no debe verse como algo menor. El artículo la reconoce como derecho de la niñez. El Estado tiene la Rectoría de la Educación. Otro elemento central es la Rectoría del Estado. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de dirigir, garantizar y orientar la educación. No se trata solamente de abrir escuelas, sino de asegurar que la educación responda a principios constitucionales. El artículo establece que la educación impartida por el Estado, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esta formulación es muy importante porque suele aparecer en exámenes con opciones parecidas. Cada característica tiene un sentido específico. Universal significa que debe estar dirigida a todas las personas. Inclusiva implica tomar en cuenta diversas capacidades, circunstancias y necesidades. Pública significa que forma parte de una responsabilidad del Estado. Gratuita implica que no debe condicionarse el acceso al pago. Laica quiere decir que se mantiene ajena a doctrinas religiosas. Clave para el examen. Cuando la pregunta mencione cómo debe ser la educación impartida por el Estado, identifica la combinación correcta. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cuidado con opciones que sustituyan inclusiva por selectiva, laica por religiosa o gratuita por parcialmente financiada por las familias. La educación se basa en dignidad humana, derechos humanos e igualdad sustantiva. El artículo tercero establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esta parte es clave porque muestra que la educación no solo se organiza alrededor de contenidos académicos, sino de una visión humanista. La dignidad humana implica reconocer el valor de cada persona. El enfoque de derechos humanos obliga a que la educación favorezca libertades, igualdad, respeto y protección. La igualdad sustantiva va más allá de decir que todas y todos son iguales. Busca generar condiciones reales para que las personas puedan ejercer sus derechos. El artículo también señala que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Además, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Clave para el examen. Si un caso habla de respeto a la dignidad, derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz o desarrollo integral, probablemente está retomando la base humanista del artículo tercero. No elijas opciones centradas solo en transmisión de información o disciplina rígida. El interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es una prioridad.
El artículo señala que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Esta idea es fundamental porque obliga a colocar al centro el bienestar, la protección, el aprendizaje y la participación de los educandos. No basta con permitir la entrada a la escuela. También se debe favorecer la permanencia y la participación. Esto se relaciona directamente con inclusión, equidad, seguridad escolar, convivencia, prevención del abandono, atención a barreras y acompañamiento educativo. Clave para el examen. Si un reactivo plantea una decisión escolar donde se debe proteger el derecho de niñas, niños, adolescentes o jóvenes, la respuesta correcta será la que priorice su acceso, permanencia, participación, bienestar y desarrollo integral. Las maestras y los maestros o agentes fundamentales del proceso educativo. El artículo tercero reconoce a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su contribución a la transformación social. Esta idea es muy importante para los procesos de admisión y promoción porque ubica la función docente, directiva y de supervisión dentro de un marco constitucional. Además, el artículo señala que maestras y maestros tienen derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Esto significa que la formación docente no debe entenderse como un castigo o como una exigencia aislada, sino como un derecho profesional vinculado con la mejora del aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por el papel del magisterio, la opción correcta será aquella que reconozca a maestras y maestros como agentes fundamentales con derecho a formación, capacitación y actualización. Cuidado con opciones que los presenten solo como ejecutores de instrucciones. El sistema para la carrera de las maestras y los maestros regula admisión, promoción y reconocimiento. El artículo tercero establece que la ley señalará las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en funciones docente, directiva o de supervisión. También indica que corresponde a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación. Aquí se ubica una parte muy importante para USICAM, la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará mediante procesos de selección en igualdad de condiciones. Estos procesos deberán ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerar conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. También se establece que los nombramientos derivados de estos procesos se otorgarán en términos de la ley y que estas disposiciones no afectarán la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Clave para el examen. Cuando un reactivo mencione admisión, promoción o reconocimiento, ubica las palabras clave, igualdad de condiciones, procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Si una opción habla de discrecionalidad, favoritismo o afectación a la permanencia, no corresponde al sentido del artículo. El Estado debe fortalecer a las instituciones públicas de formación docente. El artículo tercero señala que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Esta disposición es relevante porque reconoce la importancia de la formación inicial de maestras y maestros. En el marco constitucional, las escuelas normales no aparecen como instituciones secundarias, sino como espacios estratégicos para la formación docente. Esto se conecta con la revalorización del magisterio y con la mejora del sistema educativo nacional. Clave para el examen. Si el reactivo menciona el fortalecimiento de escuelas normales o instituciones públicas de formación docente, la respuesta se relaciona con el reconocimiento constitucional de la formación magisterial. Los planteles educativos son espacios fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El artículo establece que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el Estado debe garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Clave para el examen.
Si un caso menciona infraestructura, materiales didácticos o condiciones del entorno, no lo veas como un asunto ajeno al derecho a la educación. El artículo tercero establece que estos elementos deben contribuir a los fines educativos. Los planes y programas de estudio deben considerar contextos y realidades. El artículo tercero indica que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para ello, deberá considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de proyectos y programas educativos que contemplen realidades y contextos regionales y locales. Esta disposición se relaciona fuertemente con el Plan de Estudio 2022, los programas sintéticos, el programa analítico, la contextualización y el codiseño. La Constitución no plantea una educación desconectada de la realidad. Reconoce que los planes y programas deben considerar los contextos, clave para el examen. Si una pregunta habla de considerar realidades regionales y locales en planes y programas, piensa en el carácter contextual y situado del proceso educativo. No elijas opciones que promuevan una aplicación homogénea sin tomar en cuenta la comunidad. Los planes y programas tendrán perspectiva de género y orientación integral. El artículo tercero establece que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Esto significa que deberán incluir conocimientos de ciencias y humanidades como matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, música, estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva y cuidado del medio ambiente, entre otras. Aquí se observa una visión amplia de la formación. La educación no se limita a contenidos aislados. Integra saberes, habilidades, valores, vida saludable, perspectiva de género, cultura, ciencia, tecnología, humanidades y cuidado ambiental. Clave para el examen. Si un reactivo menciona perspectiva de género, educación sexual y reproductiva, estilos de vida saludables, artes, ciencia, humanidades o cuidado del medio ambiente, puede relacionarse con la orientación integral de los planes y programas de estudio. Los criterios de la educación orientan cómo debe ser el proceso educativo. El artículo tercero establece criterios de la educación. Entre ellos se encuentran la mejor convivencia humana, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la integralidad y la excelencia. La educación contribuirá a la mejor convivencia humana, fortaleciendo el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, el interés general de la sociedad, la fraternidad y la igualdad de derechos. Será equitativa porque el Estado debe implementar medidas para favorecer el ejercicio pleno del derecho a la educación y combatir desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia. Será inclusiva porque tomará en cuenta diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Además, con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y medidas específicas para eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural porque promoverá la convivencia armónica entre personas y comunidades con respeto y reconocimiento de diferencias y derechos. Será integral porque educará para la vida y desarrollará capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas para alcanzar el bienestar. Será de excelencia entendida como mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje, el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Clave para el examen. Este apartado suele aparecer con distractores muy parecidos. Recuerda, equidad combate desigualdades, inclusión elimina barreras y considera ajustes razonables, interculturalidad reconoce diferencias y derechos, integralidad educa para la vida, excelencia implica mejoramiento constante y máximo logro de aprendizaje. Ciencia, innovación y cultura también forman parte del derecho educativo. El artículo señala que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Garantizará acceso abierto a la información derivada de ella
y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura. Esto amplía la comprensión de la educación. No solo se trata de escuelas y aulas, sino también de acceso al conocimiento, ciencia, tecnología, humanidades, innovación y cultura. Clave para el examen. Si un reactivo menciona acceso a beneficios de la ciencia, innovación tecnológica o difusión cultural, ubícalo como parte de los derechos y responsabilidades establecidos en el artículo tercero. Los particulares pueden impartir educación, pero deben apegarse a los fines y criterios constitucionales. El artículo tercero permite que particulares impartan educación en todos sus tipos y modalidades. Sin embargo, en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial. Además, en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deben impartir educación con apego a los mismos fines y criterios establecidos constitucionalmente y cumplir los planes y programas correspondientes. Clave para el examen. Si un reactivo presenta una escuela particular, recuerda que no queda fuera del marco constitucional. Debe respetar fines, criterios, planes y programas establecidos por el Estado. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación busca contribuir a los objetivos del artículo. El artículo tercero crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Entre sus funciones se encuentran realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional, determinar indicadores de mejora continua, establecer criterios para procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la mejora de las escuelas y la profesionalización de la gestión escolar. También puede sugerir elementos para mejorar objetivos, planes y programas de estudio, educación inclusiva y educación de adultos, así como generar y difundir información que contribuya a la mejora continua. Clave para el examen. Si el reactivo habla de evaluación diagnóstica, formativa, integral, estudios, indicadores, lineamientos o información para mejorar el sistema educativo nacional, se relaciona con la mejora continua, no con una evaluación punitiva. Las familias también tienen responsabilidades constitucionales. Aunque el centro de este audiolibro es el artículo tercero constitucional, el decreto también reforma el artículo 31. Ahí se establece que madres, padres o tutores son responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a la escuela para recibir educación obligatoria y participen en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Esto conecta con la corresponsabilidad educativa. La educación es un derecho garantizado por el Estado, pero también requiere participación familiar en el acompañamiento de los estudiantes. Clave para el examen. Si el reactivo menciona participación de madres, padres o tutores, recuerda que no se trata solo de enviar a los hijos a la escuela. También implica participar en su proceso educativo, revisar progreso y desempeño y velar por su bienestar y desarrollo. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es distinguir entre características de la educación y criterios de la educación. Las características de la educación impartida por el Estado son obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los criterios incluyen equidad, inclusión, interculturalidad, integralidad y excelencia, entre otros. El segundo consejo es identificar qué significa cada criterio. Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad implica medidas para combatir desigualdades. Inclusión no es solo aceptar estudiantes, implica accesibilidad, ajustes razonables, medidas específicas y eliminación de barreras. Excelencia no significa competencia individual, sino mejoramiento integral constante, máximo logro de aprendizaje, pensamiento crítico y lazos entre escuela y comunidad. El tercer consejo es relacionar el artículo tercero con otros documentos. La Ley General de Educación desarrolla este derecho. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se relaciona con la inclusión y la eliminación de barreras. El Plan de Estudio 2022 se conecta con la orientación integral, perspectiva de género, contextos regionales y locales. Los procesos de UCICAM se vinculan con el sistema para la carrera de las maestras y los maestros.
El cuarto consejo es tener cuidado con opciones que parezcan correctas, pero reduzcan el sentido del artículo. Por ejemplo, si una opción dice que la educación busca únicamente elevar resultados académicos, puede quedarse corta. El artículo habla de dignidad, derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, justicia, valores, pensamiento crítico, bienestar y comunidad. El quinto consejo es analizar los reactivos desde la lógica del derecho a la educación. Si una situación limita acceso, permanencia, participación o aprendizaje, debes pensar en principios como equidad, inclusión, interés superior y rectoría del Estado. En síntesis, el artículo tercero constitucional es la raíz normativa de la educación en México. Reconoce el derecho de toda persona a la educación, establece la rectoría del Estado, define características y criterios, reconoce el papel fundamental de maestras y maestros, regula la admisión, promoción y reconocimiento mediante procesos públicos y transparentes, orienta los planes y programas de estudio, fortalece la mejora continua y coloca al centro la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad sustantiva y el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el artículo tercero constitucional es la base del derecho a la educación en México. Su importancia está en que no solo reconoce que toda persona tiene derecho a recibir educación, sino que también establece cómo debe garantizarse ese derecho, qué responsabilidades tiene el Estado, qué características debe tener la educación y bajo qué criterios debe orientarse el sistema educativo nacional. La idea central de este documento es muy clara. La educación debe contribuir al desarrollo integral de las personas con respeto a la dignidad humana, enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, justicia, inclusión, equidad, interculturalidad, excelencia y mejora continua. Por eso, el artículo tercero no debe estudiarse como una lista de frases legales, sino como el fundamento que da sentido a la Ley General de Educación, al Plan de Estudio 2022, a los programas sintéticos, a la educación inclusiva y a los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: derecho a la educación, rectoría del Estado, educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, dignidad humana, derechos humanos, igualdad sustantiva, cultura de paz, mejora continua, interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, maestras y maestros como agentes fundamentales, sistema para la carrera de las maestras y los maestros, admisión, promoción, reconocimiento, procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales, planes y programas de estudio, perspectiva de género, orientación integral, equidad, inclusión, accesibilidad, ajustes razonables, barreras para el aprendizaje y la participación, interculturalidad, excelencia y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Si logras relacionar esas palabras con situaciones concretas de la vida escolar, tendrás más herramientas para analizar los reactivos. Por ejemplo, si un caso menciona que una escuela debe eliminar barreras para que un estudiante participe y aprenda, piensa en inclusión. Si habla de medidas para combatir desigualdades de acceso, tránsito o permanencia, piensa en equidad. Si menciona procesos de admisión o promoción docente, recuerda que deben ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Y si se habla de evaluación diagnóstica, formativa e integral para mejorar el sistema, piensa en mejora continua. También recuerda una distinción muy importante: equidad, inclusión, interculturalidad, integralidad y excelencia no significan lo mismo. La equidad combate desigualdades, la inclusión reconoce diversas capacidades, circunstancias y necesidades y busca eliminar barreras. La interculturalidad promueve la convivencia armónica y el reconocimiento de diferencias. La integralidad educa para la vida y la excelencia se entiende como mejoramiento integral constante para favorecer el máximo logro de aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el artículo tercero constitucional te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos